Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para comenzar a alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol Jesús en mí. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su residencia, al dulce hogar, al cielo esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder, su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú me diste la música para adorarte. Estoy agradecido
agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de estas canciones de adoración y de alabanza que cantamos. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignaciones a nivel nacional en todas las sucursales del Banco Colpatria. Contamos con el botón PSE a través de esta misma entidad. Y también contamos con recaudo a través de todos los puntos Baloto a nivel nacional, para que usted pueda realizar allí sus donaciones y con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos también a todas las personas que han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que también tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y su generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, prepare su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios los bendiga mucho y muy atentos. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al espíritu. Este será nuestro texto bíblico base. Repítalo conmigo: no apaguéis al espíritu. Si está con alguien en este momento, mírelo y dígale: no apaguéis al espíritu. Ahora dígaselo a usted mismo. Mencione su nombre y seguidamente añada este versículo. En este momento yo lo voy a hacer con mi nombre y usted lo hará con el suyo al tiempo. Aquí vamos. Felipe, no apaguéis al espíritu. El apóstol Pablo, finalizando la primera carta a los tesalonicenses, les da una serie de instrucciones prácticas. Los exhorta, pero en modo imperativo, es decir, no les da sugerencias ni recomendaciones, sino parámetros claros, concretos, sobre la conducta individual y colectiva que debían tener dentro de la iglesia y la sociedad. Entre ellos les dice: no apaguéis al espíritu. Cabe anotar aquí, para los que no lo sepan, que siempre que encontramos en la Biblia la palabra espíritu con E mayúscula, se hace referencia al Espíritu Santo. Así no tenga el calificativo santo. De esta manera, entendemos entonces que este versículo hace referencia al Espíritu Santo. Y lo podríamos entonces también leer así: no apaguéis al Espíritu Santo. Si usted es un buen lector bíblico, seguramente habrá leído una o más veces toda la carta de Primera Tesalonicenses y por ende ha pasado por ese versículo. Sin embargo, también es muy probable que la mayoría hayan leído de corrido, sin detenerse a pensar en la profundidad de lo que allí mandó a no hacer el apóstol Pablo. O por el contrario, ustedes pueden pertenecer al grupo de los que por primera vez en su vida van a escuchar este texto. No importa, tanto para los unos como para los otros, el objetivo hoy es que al finalizar este mensaje, usted haya obtenido una mejor comprensión de su significado para que lo incorpore en su forma de vivir. No apaguéis al espíritu. La frase por sí misma da a entender dos asuntos. El primero es que es posible apagar al Espíritu Santo. Y segundo, que quien lo apaga es el creyente o la iglesia, que es a quienes Pablo se los escribe. Sepa también, aunque no serán asuntos que tocaremos a fondo hoy, que al Espíritu Santo también se le puede contristar, que está en Efesios 4:30, se le puede blasfemar, Mateo 12:22, y se le puede resistir, Hechos 7:51.
Estos efectos negativos en contra del Espíritu Santo nos dejan ver su carácter sensible, mas no débil, reafirmando que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y no una fuerza abstracta o amorfa, como algunas sectas lo consideran. El carácter del Espíritu Santo lo vemos claramente definido en lo que éste produce en el creyente: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esto está en Gálatas 5:22. Como vemos, todos estos atributos hacen referencia en su definición más básica a sentimientos y emociones. De esta manera, sabemos por la palabra que parte de la labor del Espíritu Santo es trabajar en nuestra alma, en nuestros sentimientos y emociones, implantándonos su fruto si usted y yo se lo permitimos. Así las cosas, tal cual usted y yo a veces podemos sentirnos apagados, tristes o rechazados, el Espíritu Santo puede llegarse a sentir igual dentro de una persona que no se cuida de evitar que esto ocurra. Ahora, no quiero que me malinterprete y se lleve una imagen equívoca del Espíritu Santo. Él no es una palomita indefensa, a merced de lo que cada cual quiera hacer con él. No, el Espíritu Santo es Dios, es el mismo Espíritu de Dios, el que con su llenura transformó radicalmente en el tiempo de Pentecostés a los primeros discípulos y los catapultó por todo el mundo para cumplir con la misión que Cristo les había encomendado antes de su ascensión. Los resultados de lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva se siguen viendo 2000 años después. Usted y yo somos parte del resultado de ese trabajo. Varios teólogos catalogan el libro de los Hechos, no solo como los hechos de los apóstoles, sino también como los hechos del Espíritu Santo, pues a lo largo de toda esta carta encontramos su indiscutible apoyo y operación en la iglesia cristiana. Así pues, queda claro que el Espíritu es todopoderoso, es fuerte y a su vez es sensible, amoroso, compasivo, empático. Y estos rasgos de su esencia son los que precisamente le permiten perfeccionar nuestros sentimientos, emociones y conducta. No apaguéis al Espíritu. Concentrémonos aquí en este texto. El término apagar en este texto significa en su original extinguir y apagar. Esto denota la presencia de un fuego. Y es que precisamente la Biblia habla que el Espíritu Santo es fuego. Dijo Juan el Bautista acerca de Jesús en Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 2:1-4 nos dice acerca de la venida del Espíritu Santo lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lo dicho por Pablo a los tesalonicenses, es decir, no apaguéis al Espíritu, de cierta forma ya se venía ordenando miles de años atrás desde el Antiguo Testamento. Sabemos que el Espíritu Santo es simbolizado en la Biblia a través del aceite y el fuego. Y escuche lo que le mandó Dios a Moisés cuando le dio las instrucciones acerca del santuario. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Levítico 6:13. Y mandarás a los hijos de Israel a que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacerlo arder continuamente en las lámparas. Éxodo 27:20. Habiendo puesto en contexto entonces nuestro versículo base, a continuación vamos a plantear
3 preguntas que resolveremos a lo largo de esta reflexión. La primera es, ¿cómo se apaga al espíritu? La segunda es, ¿qué pasa en el creyente que apaga al espíritu? Y tercero, ¿qué hacer para no apagar al espíritu? Vamos entonces a comenzar. Primero, ¿cómo se apaga el espíritu? Y aquí vamos a ver 3 subpuntos. El primero es al practicar las obras de la carne. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne y el espíritu son mutuamente excluyentes. O se está del lado del espíritu, o se está del lado de la carne, pero no hay un punto medio entre ellos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo encontramos en Gálatas 5:19 al 21. No le quepa la menor duda, hermano, que si usted anda en alguno de estos hábitos, el Espíritu Santo ya se encuentra apagado en su vida. Segunda forma sobre cómo apagamos al Espíritu Santo: al desobedecer a Dios o a sus autoridades. El rey Saúl es un vívido caso de desobediencia que terminó apagando al Espíritu Santo en su vida. Leamos los versículos 1, 6, 9 y 10 de Primera de Samuel capítulo 10. Versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Esto lo dijo acerca de Saúl. Ahora en el versículo 6 leemos: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ahora en el versículo 9 y 10 leemos: y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Hasta aquí todo iba muy bien con Saúl, pero años después Dios mandó a Saúl a pelear contra los amalecitas y a exterminarlos a todos, pero Saúl hizo la tarea parcialmente, perdonándole la vida a algunas personas y a los animales de ese pueblo. Entonces le dijo Dios en Primera de Samuel 15, 22 y 23: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey. Aquí se agudizó el declive espiritual de Saúl hasta la muerte. Dice 1 Samuel 16:14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y en 1 Samuel 31:4, al final de su vida, dice: entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella, es decir, se mató. Esto es un ejemplo de una vida que era prometedora de bendición y de llenura del Espíritu Santo al principio, pero que a causa de la desobediencia terminó en tormento y con un trágico final. Mucho cuidado que no le pase a usted, mi hermano.
Vamos con la tercera forma en la cual nosotros podemos apagar el Espíritu Santo, y es al dejar acabar el aceite, es decir, la unción del Espíritu Santo. En la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en Mateo 25, 1 al 13, Jesús relata acerca de 5 vírgenes prudentes que cargaron aceite para sus lámparas y 5 vírgenes insensatas que no lo hicieron. Al momento de regresar su esposo a la medianoche para la boda, halló que solo estaban presentes las 5 vírgenes prudentes, porque las insensatas se habían ido a conseguir su aceite y se quedaron por fuera de la boda. Al principio de este relato, Jesús les dice: el reino de Dios será semejante a... Así que el aceite, es decir, la unción, es ese combustible que mantiene encendida la llama del Espíritu Santo en nuestro interior y nos mantiene listos para su regreso. Manténgase abastecido de aceite, mi hermano. Esto se logra a través de una comunión íntima y fluida con el Espíritu Santo. Sin aceite, la lámpara se apagará. Vamos ahora con el segundo aspecto. ¿Qué pasa en el creyente que apaga al Espíritu? Pues vamos a ver qué pasa. Aquí pues se inhabilita su obrar en él. El Espíritu Santo queda inoperante en esa persona. En general, se anulan todos los beneficios de tenerlo. Voy a mencionar algunos de estos en negativo. Primero, no sabremos qué decir para justificar nuestra fe. Esto lo encontramos en Lucas 12:2. Segundo, se pierde el poder para testificar. Hechos 1:8. Tercero, se deja de recibir su guía. Hechos 13:4 y 16:6. Cuarto, su fruto se estanca. Esto está en Gálatas 5:22. Y sexto, se inactivan los dones del Espíritu, que esto lo encontramos en 1 Corintios 12. En general, la persona vuelve a quedar vacía e inútil, con un agravante, y es que puede no darse cuenta de ello. Y es así como se forman los cristianos religiosos, legalistas, mentirosos e hipócritas, apegados a las Escrituras solo en lo intelectual y en lo que es litúrgico, porque en la práctica son inconscientes e incapaces de aplicar la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 3:6, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y en 2 Timoteo 3:15 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ejemplo de este tipo de creyentes fueron los de la iglesia de Galacia, a quienes Pablo reprende duramente en Gálatas 3:1 al 5, que dice lo siguiente: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Vamos con nuestro tercer y último encabezado. ¿Qué hacer para no apagar al Espíritu? Pues bien, adicional a evitar todo lo expuesto en el primer encabezado acerca de cómo se apaga el Espíritu, lo cual lo resumo en la carnalidad, la desobediencia y dejar acabar el aceite, veremos otros 3 aspectos más en este último encabezado. Primero, no se resista. Jeremías fue un profeta al cual Dios le encargó la tarea de advertir al reino de Judá sobre las consecuencias de su pecado y rebelión contra Dios. Esto le costó muchas críticas, sacrificios y lágrimas, al punto de que quiso resistirse al llamado que Dios le había hecho. Dice Jeremías 20:8 y 9:
porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dice Jeremías. Tal cual les ocurrió algo similar a los apóstoles en la iglesia primitiva, aunque recibieron poder del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos, esto no los eximió de sufrimientos, de sacrificios e incluso de la muerte de varios de ellos por la causa de Cristo. Sin embargo, en ambos casos, el poder y el fuego del Espíritu prevaleció ante las circunstancias para cumplir con su llamado. No se resista, no ignore el llamado de Dios para su vida, no resista ni desista. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:29. Vamos con el segundo aspecto de este último punto y es: escudriñe las Escrituras. En Lucas 24:3 se relata acerca de cómo Jesús, ya resucitado, aborda a un par de sus seguidores en el camino a Emaús. Estos no lo reconocieron, por lo cual Jesús les habló desde la palabra todo lo que se decía acerca de sí mismo, y solo cuando Él los dejó cayeron en cuenta de quién les estaba hablando. Y dice Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La palabra de Dios es la única fuente de vida eterna, de poder y de libertad. Al escudriñar las Escrituras con una actitud enseñable, nuestros corazones tendrán que encenderse cada vez más en pasión por Él. Vamos con nuestro tercer y último aspecto de este tercer encabezado principal, y es: avive el fuego. Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 1-6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego, mi hermano, se aviva echándole más leña y más aceite. El Espíritu Santo se avivará dentro de usted si usted hace lo mismo. Mantenga la llama encendida y avivada a través del crecimiento en comunión, conocimiento y compromiso para con Dios, para consigo mismo y para con los demás. En conclusión, el Espíritu Santo juega un papel determinante en la vida del creyente. Él interviene de principio a fin en la obra transformadora, pues nos convence de pecado, nos guía al arrepentimiento por medio de la cruz, nos enseña, nos perfecciona, nos santifica, nos consuela y nos dirige para cumplir la gran comisión. Comprendiendo el alcance de su obra, resulta imposible seguir adelante si lo apagamos. Usted que me ve o que me escucha en este momento, le aconsejo entonces que avive el fuego del Espíritu Santo en su vida, en su familia y en su entorno. Llénese de él para que sea derramado sobre otros que también lo necesitan tanto como usted. Dios no hace acepción de personas y lo ha comisionado a usted para reproducir su fuego en medio de un mundo en tinieblas. Recuerde, no apaguéis al Espíritu. Vamos a orar. Señor, en tu nombre yo coloco delante de tu presencia cada una de las vidas que en este momento están viendo esta reflexión. Yo los coloco en el nombre de Jesucristo delante de ti y te ruego que el fuego de tu Espíritu Santo sea avivado sobre estas vidas. Que toda barrera, que toda atadura, que todo paradigma, que toda idea, que cualquier imaginario que haya en las vidas de estas personas en el nombre de Jesucristo sea derribado, sean desatadas para que no sigan apagando el fuego de tu Espíritu Santo sobre sus vidas.
Hoy, Señor, yo te pido, Padre, que abras los ojos de su entendimiento y que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú hoy se la estás enviando a cada uno de ellos. Hoy lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sopla en mí. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sopla en mí. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Me despojo de mí. Satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí. Oh, satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí. Satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame
Hola niños y niñas, el Señor les bendiga. No sé si les ha pasado, pero leer la Biblia es leer el mejor libro que pueden tener en la vida. Es súper completo, ya que no solo aprendemos sobre el amor de Dios e historia y la cultura de diferentes países y tiempos, sino que además nos muestra momentos muy emocionantes en la vida de Jesús y sus discípulos. Precisamente estaba leyendo el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Acompáñenme en la lectura de este pasaje con su imaginación y a medida de que voy leyendo y describiendo lo que sucedía, ustedes van a imaginar allí donde están que hacen parte de la historia como un discípulo más de Jesús. Aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento y se anegaban y peligraban, y vinieron a él corriendo y le dijeron: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Todos hemos sentido temor o dudas frente a ciertas cosas, personas o situaciones. Por ejemplo, hay quienes tienen miedo a una enfermedad, a los ratones o a las cucarachas y las tormentas, entre otras muchas cosas. En los versículos que acabamos de leer, vemos cómo los discípulos enfrentaron un momento muy difícil. Podemos imaginarnos cómo se movía la barca de un lado a otro. Pero el mismo Jesús iba con ellos, el mismísimo Hijo de Dios. Sin embargo, a pesar de que habían visto que Jesús podía hacer milagros y que Dios mismo estaba con él, sintieron temor. Niños y niñas, sentir temor de repente ante una situación inesperada es totalmente normal, pero lo que no está bien es que permanezcamos en ese temor. No debemos permitir que ese temor se apodere de nosotros ni que entremos en pánico. En nuestra vida se nos pueden presentar momentos difíciles donde tendremos miedos, dudas o preocupaciones, pero debemos estar seguros de que si tenemos a Jesús con nosotros podemos vencer. Debemos clamar y orar a Jesús y podemos estar seguros de que Él responderá. Si Jesús va en nuestra barca, no tenemos nada que temer. Si hemos invitado a Jesús a ser parte de nuestra vida, podemos estar seguros de que no habrá tormenta que Él no pueda calmar. Ahora vamos a escribir o a revisar las herramientas que Él nos ha dado para hacer frente al temor. Tenemos la palabra de Dios, que es una forma de saber y leer qué es lo que Dios tiene para decirnos. En la palabra de Dios encontramos advertencias, consejos y palabras de fe y esperanza. El orar es otra arma o herramienta que tenemos para hacer frente al temor. En ella hablamos de tú a tú al Señor. El Espíritu Santo intercede por nosotros y a nuestra mente y corazón viene la instrucción del Padre. Les propongo que hagan una lista allí donde están de aquellas cosas que les han producido ansiedad o temor y recuerden si le han hecho frente o las han vencido y cómo lo hicieron. Además, piensen y recuerden sobre lo que el Señor les dice en su palabra sobre esa dificultad. Y si tú aún no has invitado a ser parte a Jesús en tu vida y en tu corazón, te invito a que lo hagas. Él desea acompañarte en este viaje llamado vida. Les propongo que cada vez que estén atravesando un momento difícil, cada vez que sientan duda o que algo les cause temor, recuerden que Jesús está en la barca con ustedes
y es probable que esté dormido, pero no va a permitir que nada obre para mal en nuestra vida si acudimos a Él. No tengan pena, no debemos tener pena en llamarle, en acudirle a Él y decirle: yo sé que tú tienes el poder para pasar por esta tormenta, sé que tienes el poder y la autoridad para decirle al viento recio que se calme. Por favor, guárdame y guarda a los míos y obra tu santa voluntad. En sus brazos no tenemos nada que temer. Hasta la vista, nos vemos. ¡Chao! Jesús entró a la barca con los que le seguían y estando cansado un descanso fue a tomar. Cuando de repente comenzó a soplar un gran viento fuerte que a todos hizo llorar. No tengan miedo a ninguna tempestad, Jesús va contigo a cualquier lugar. No tengan miedo a ninguna tempestad, Jesús va contigo a cualquier lugar. Viendo todo esto, le fueron a llamar y alzando sus manos al viento ordenó calmar. No tengan miedo a ninguna tempestad, Jesús va contigo a cualquier lugar. No tengan miedo a ninguna tempestad, Jesús va contigo a cualquier lugar. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida y le invitamos a practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo con todas las personas que usted conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios los bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.